Todo esto está sucediendo en el mundo hoy, y no es por casualidad. ¿Qué pasaría si te dijera que las Sagradas Escrituras ya revelaron, hace miles de años, exactamente los eventos que estamos presenciando ahora? Guerras inesperadas, tecnologías que nos controlan, cambios climáticos devastadores, un sistema global surgiendo ante nuestros ojos. La Biblia habla de 7 señales específicas que anunciarían los tiempos finales y se están manifestando ahora en esta generación. Lo que pocos saben es que estas señales no fueron reveladas para aterrorizarnos, sino para prepararnos. ¿Cómo es posible que textos escritos hace más de 2000 años describan con precisión asombrosa el mundo de hoy? ¿Qué revela esto sobre los próximos meses y años? Y más importante, ¿qué deberías estar haciendo ahora para proteger tu alma y a tus seres queridos? En esta revelación exclusiva, te mostraré las 7 señales proféticas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. La 5ª señal impactará incluso a los más escépticos. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarte, ¿tú que estás viendo esto, confías en Dios? Si es así, comenta abajo, confío en ti, Dios. Y no olvides seguir este canal para más revelaciones bíblicas que la mayoría de los líderes religiosos no tienen el valor de abordar. Ahora, prepárate para una verdad que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre los tiempos en que vivimos. La verdad detrás de las profecías. Antes de revelar las señales que se están cumpliendo ahora, necesitamos entender un secreto que pocos conocen sobre los libros proféticos. ¿Por qué Dios eligió a Daniel y a Juan para transmitir estos mensajes? La respuesta transformará completamente tu manera de ver la Biblia. Daniel no era solo un profeta, era un estadista, un hombre de ciencia y sabiduría que vivía en el corazón del imperio más poderoso de la antigüedad. Mientras estaba exiliado en Babilonia, rodeado de enemigos, Dios le mostró visiones tan extraordinarias que el propio profeta quedó aterrorizado. El Creador había colocado a su mensajero en el centro del poder mundial para que estas revelaciones sobrevivieran a los siglos. Y Juan, este discípulo anciano, estaba aislado en una isla prisión, Patmos, mientras el Imperio Romano intentaba exterminar a los seguidores de Cristo. En el momento más sombrío, cuando parecía que la iglesia primitiva sería aniquilada, Dios rasgó los cielos y mostró a Juan el destino final de todas las cosas. ¿Percibes el patrón? Estas profecías no surgieron en tiempos de paz y prosperidad. Fueron entregadas en los momentos más desesperados de la historia, cuando el pueblo de Dios enfrentaba la aniquilación. Este es el primer secreto que pocos entienden. Las profecías apocalípticas son en realidad mensajes de esperanza disfrazados de caos. Otro detalle fascinante: tanto Daniel como Juan recibieron la orden de sellar parte de sus visiones hasta el fin del tiempo. Juan también recibió una instrucción similar en Apocalipsis capítulo 10, versículo 4, cuando oyó: «Sella lo que los 7 truenos han dicho y no lo escribas». ¿Por qué estas porciones deberían permanecer selladas? Porque ciertas profecías solo tendrían sentido cuando la tecnología, la ciencia y los eventos mundiales alcanzaran determinado punto. Y ese punto es exactamente el momento en que estamos viviendo ahora. Las profecías nunca fueron destinadas a adivinos o especuladores de fechas. Son como un mapa de navegación cósmica dado a nosotros para este exacto momento de la historia. Las señales que veremos a continuación no fueron visibles para nuestros abuelos o generaciones anteriores. Se están manifestando ahora, en nuestro tiempo, con una precisión que desafía cualquier explicación natural. Prepárate para ver las Escrituras como nunca antes las has visto. Las piezas del rompecabezas divino están encajándose ante nuestros ojos, y lo que veremos a continuación cambiará para siempre tu comprensión de los tiempos en que vivimos. Señal 1.
conocimiento y globalización. La primera señal revelada en las profecías es tan extraordinaria que por sí sola ya sería suficiente para comprobar el origen divino de las Escrituras. En Daniel capítulo 12, versículo 4, encontramos una predicción que parece haber sido escrita específicamente para nuestros días. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se multiplicará. Esta profecía contiene dos predicciones específicas que se están cumpliendo ante nuestros ojos de manera irrefutable. Primero, observe la expresión «muchos correrán de aquí para allá». En el hebreo original, la palabra usada para correr es shot, que sugiere un movimiento rápido, un ir y venir acelerado. Durante milenios, la humanidad se desplazó básicamente a la misma velocidad, a pie, a caballo o en barco. Pero en los últimos 100 años, algo revolucionario ha sucedido. Hoy, más de 4.000 millones de personas vuelan anualmente en aeronaves que cruzan continentes en cuestión de horas. El profeta Isaías parece haber vislumbrado este fenómeno cuando escribió en Isaías capítulo 60, versículo 8, «¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas?» En un solo día hay más personas corriendo de aquí para allá que en siglos enteros de la antigüedad. La segunda parte de la profecía es aún más impresionante. El conocimiento se multiplicará. En hebreo, la palabra usada es rabá, que indica no solo aumento, sino multiplicación exponencial. Durante la mayor parte de la historia humana, el conocimiento creció de forma lenta y lineal. Ahora, estamos presenciando algo sin precedentes. La cantidad de datos generada por la humanidad se duplica aproximadamente cada 2 años. Como Salomón predijo en Proverbios capítulo 25, versículo 2, «Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria de los reyes es investigarlo». Nunca antes el ser humano investigó tantos secretos de la creación. El genoma humano ha sido mapeado, partículas subatómicas han sido descubiertas. Los telescopios revelan galaxias a miles de millones de años luz de distancia, cumpliendo literalmente lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay un detalle crucial que muchos ignoran en esta profecía de Daniel. Note que especifica hasta el tiempo del fin. Esta explosión de conocimiento y movilidad no es solo un progreso natural, es una señal divina, un marcador celestial de que hemos entrado en un período único de la historia humana. Esta revolución tecnológica e informacional no ocurrió por casualidad. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El momento exacto de esta transformación global fue determinado por el reloj divino como una señal inconfundible para aquellos que tienen ojos para ver. Lo que acabas de ver es solo la superficie. En los próximos minutos revelaré cómo esta primera señal se entrelaza con transformaciones tecnológicas que Daniel no podría describir con el vocabulario de su época. Señal 2. Guerras y conflictos globales. La segunda señal que nos acerca al cumplimiento final de las profecías apocalípticas es tan evidente en nuestros noticieros diarios que muchos ya se han vuelto insensibles a ella. En Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, el propio Jesucristo nos advirtió con claridad extraordinaria: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Esta profecía destaca no solo por su precisión, sino también por su contexto histórico. Cuando Jesús pronunció estas palabras, el mundo vivía en la Pax Romana,
un período de relativa paz impuesta por el Imperio Romano. Las guerras globales entre múltiples naciones eran prácticamente inconcebibles. Sin embargo, Jesús vio más allá de aquella realidad temporal. El siglo XX fue testigo del surgimiento de las primeras guerras verdaderamente mundiales de la historia humana. Por primera vez, los conflictos involucraron a naciones de todos los continentes simultáneamente. La Segunda Guerra Mundial por sí sola cegó más de 60 millones de vidas, algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Como el profeta Jeremías advirtió en Jeremías capítulo 25, versículo 32. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. ¿Y qué presenciamos hoy? A pesar de todos los avances tecnológicos y los esfuerzos diplomáticos, vivimos en un mundo donde más de 40 conflictos armados activos están en curso. El libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, predijo este fenómeno al describir al jinete sobre el caballo rojo. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta profecía ha adquirido dimensiones aún más alarmantes con el desarrollo de armas nucleares, biológicas y químicas, un potencial destructivo que Jesús parece haber previsto cuando dijo en Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por primera vez en la historia, poseemos la capacidad tecnológica de cumplir literalmente esa profecía. La naturaleza de los conflictos también ha evolucionado, exactamente como las Escrituras predijeron. El profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 14, versículo 12, describe con asombrosa precisión algo que se asemeja a armas de destrucción masiva modernas. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Hoy enfrentamos guerras híbridas, ciberataques, terrorismo global y conflictos por recursos cada vez más escasos. El apóstol Santiago parece haber anticipado esta escalada de tensiones en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Lo más preocupante es que todas estas guerras convergen hacia un punto focal profético específico, el Medio Oriente y Jerusalén. Como Jesús predijo en Lucas capítulo 21, versículo 20. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este patrón de conflictos centrados en Israel y Jerusalén es un marcador innegable de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Nunca antes en la historia humana hemos visto tantas naciones con capacidad de destrucción tan avanzada. Nunca antes hemos presenciado conflictos tan complejos e interconectados globalmente. Esto no es solo un ciclo histórico más de violencia, es el cumplimiento textual de las profecías bíblicas que apuntan hacia el clímax de la historia humana. Señal 3. Crisis ambientales y ecológicas. El tercer signo, que nos revela la proximidad de los tiempos finales, habla directamente al corazón de la creación. El libro de Apocalipsis contiene imágenes vívidas que durante siglos fueron consideradas apenas simbólicas, pero que hoy parecen describir con asombrosa precisión las calamidades ambientales que presenciamos. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 a 11, se nos presenta una visión que toca profundamente nuestra realidad actual. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra,
y se quemó la tercera parte de los árboles. Muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se volvieron amargas. Medita conmigo en esta revelación por un momento. Juan, aislado en la isla de Patmos, sin acceso a satélites o estudios científicos modernos, describe con impresionante claridad lo que estamos presenciando hoy. Incendios forestales de magnitud sin precedentes que consumen vastas áreas de vegetación natural. Aguas que se vuelven impropias para el consumo, causando enfermedades y muerte. El lenguaje bíblico de un tercio no necesita ser interpretado exactamente como 33,3% de la tierra. En la tradición hebrea, este tipo de fracción frecuentemente indica una porción significativa, y no es exactamente eso lo que observamos. Una porción significativa de nuestros bosques siendo devastada anualmente por incendios cada vez más intensos, mientras nuestras fuentes de agua dulce sufren contaminación alarmante. El profeta Oseas, escribiendo siglos antes, captó esta misma visión de angustia ambiental. En Oseas capítulo 4, versículo 3, declara: «Por lo cual la tierra estará de luto, y desfallecerá todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar desaparecerán». Observa la progresión descrita, de la tierra a sus habitantes humanos, a los animales terrestres, a las aves y finalmente a los peces del mar. Esta no es una descripción aleatoria, sino un retrato meticuloso de un colapso ecológico en cascada que afecta a todos los niveles de la creación. Los informes científicos más recientes confirman exactamente este patrón: declive de las poblaciones salvajes terrestres, colapso de las poblaciones de aves y degradación acelerada de los ecosistemas marinos. Pero las Escrituras no solo describen este escenario de crisis, también revelan su significado espiritual. En Romanos capítulo 8, Pablo nos ofrece una perspectiva transformadora cuando escribe que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación no está solo sufriendo pasivamente, está en trabajo de parto, anhelando renovación y transformación. Los fenómenos que presenciamos hoy no son meros desastres naturales aleatorios, sino señales espirituales con propósito divino. Como escribió el salmista, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las convulsiones de la tierra son una forma de lenguaje celestial, un llamado al arrepentimiento y a la restauración de la relación humana con el Creador. Hay una conexión profunda entre nuestra condición espiritual y el estado del planeta. Isaías, capítulo 24, versículo 5, revela: «La tierra está contaminada bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno». Este no es un momento para la desesperación, sino para el despertar espiritual. Recordemos la promesa de 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». La curación ambiental y la renovación espiritual están intrínsecamente conectadas. Las crisis ecológicas que enfrentamos no son solo problemas científicos o políticos a ser resueltos con tecnología o legislación. Son un llamado divino al arrepentimiento colectivo, una invitación para restaurar nuestra mayordomía sobre la creación conforme al diseño original de Dios. El lamento de la tierra no es el fin de la historia, sino el preludio para su renovación, completa cuando, como promete Apocalipsis capítulo 21, Dios hará nuevas todas las cosas. Estos primeros signos son como piezas de un rompecabezas divino. Al final de este video, mostraré cómo todos ellos convergen hacia un momento específico de la historia que estamos viviendo ahora.
Señal 4. Apostasía y declive espiritual. El cuarto signo, que revela la aproximación de los tiempos finales, toca la esencia misma de la fe. Es una señal más sutil que las anteriores, pero quizás la más profunda, pues afecta no solo al mundo físico, sino a la propia alma de la humanidad. El apóstol Pablo, con un corazón cargado de preocupación pastoral, advirtió sobre un fenómeno específico que precedería a la vuelta de Cristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, escribe con claridad impresionante: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía». Esta palabra, apostasía, lleva un significado profundo en el original griego. No significa simplemente duda o cuestionamiento, que son partes naturales de cualquier jornada de fe. La palabra apostasía indica un alejamiento deliberado, un rechazo consciente de verdades anteriormente aceptadas y abrazadas. Lo que presenciamos hoy es precisamente esto: un abandono masivo de la fe cristiana en regiones que durante siglos fueron cunas de la cristiandad. Catedrales centenarias en Europa, antes centros vibrantes de adoración, ahora funcionan como museos o son convertidas en restaurantes y condominios. Denominaciones históricas que permanecieron firmes por generaciones ahora rechazan las doctrinas fundamentales que las sostuvieron durante siglos. Esta tendencia es tan notable que historiadores seculares la reconocen como un fenómeno sin precedentes. Nunca antes en la historia humana habíamos presenciado un abandono tan rápido y deliberado de tradiciones religiosas arraigadas a tan gran escala. Pero Pablo nos advierte que esta señal va más allá de simples números y estadísticas. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 5, describe no solo el declive cuantitativo de la fe, sino su transformación cualitativa. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Observa la frase final de este pasaje: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo no está describiendo un simple ateísmo o rechazo abierto de la religión. Está revelando algo mucho más sutil y engañoso. Una forma de espiritualidad que mantiene las apariencias externas de la devoción, pero rechaza su verdadero poder transformador. ¿No es eso lo que vemos florecer hoy? Una espiritualidad centrada en el yo, desconectada de la verdad objetiva, que promete bendiciones sin arrepentimiento, confort sin cruz, corona sin crucifixión. Como Jeremías lamentó siglos antes: curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Jesús también predijo este fenómeno en Mateo capítulo 24, versículo 12, cuando dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Observa la conexión que establece entre la multiplicación de la maldad, la normalización del pecado y el enfriamiento del amor. No es un rechazo consciente de Dios lo que causa la apostasía masiva, sino un lento enfriamiento del fervor espiritual, una gradual acomodación a los valores del mundo. El libro de Apocalipsis describe esta condición espiritual en una de sus cartas a las iglesias. A la iglesia de la Odisea, Cristo dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca».
Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Esta tibieza espiritual, ni el calor de la verdadera devoción, ni el frío del rechazo honesto, es precisamente lo que caracteriza gran parte de la religiosidad moderna. Es una fe que busca confort sin compromiso, bendiciones sin obediencia, gracia sin santidad. Pero en medio de este declive hay una promesa poderosa. El mismo Jesús que advirtió sobre la apostasía también declaró en Mateo capítulo 16, versículo 18: «Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Incluso en los periodos más oscuros de apostasía, siempre existe un remanente fiel que se niega a inclinarse ante los ídolos de la época. Como escribió el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 9, «Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra». La señal de la apostasía no es solo una advertencia de juicio, sino un llamado al avivamiento. Es una invitación para volver a la fe auténtica que transforma vidas, familias y naciones. Como nos exhorta Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En tiempos de declive espiritual generalizado, cada alma que permanece fiel al llamado divino brilla con intensidad aún mayor. Como Daniel y sus amigos en Babilonia, somos llamados a permanecer firmes, aunque todo el mundo a nuestro alrededor se incline ante los ídolos contemporáneos del materialismo, relativismo y gratificación personal. Esta señal de la apostasía, quizás más que cualquier otra, nos llama a un despertar espiritual personal, a un retorno a las verdades fundamentales de la fe, no como tradiciones vacías a ser mantenidas, sino como realidades transformadoras a ser vividas. Señal 5. Avance tecnológico y control global. Lo que estoy a punto de compartir ahora es tan preciso en su descripción de nuestra realidad tecnológica actual, que entenderás por qué esta generación es verdaderamente única en la historia humana. La quinta señal profética que presenciamos en nuestros días revela una extraordinaria convergencia entre la palabra antigua y la realidad contemporánea. Es una señal que nos deja particularmente maravillados por la precisión de las Escrituras y sobrios respecto al momento histórico en que vivimos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, Juan recibió una visión que durante siglos permaneció como uno de los textos más enigmáticos y misteriosos de la Biblia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en Minzamasintum, la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje describe algo que parecía completamente imposible hasta nuestra generación: un sistema económico global, unificado, donde las transacciones comerciales básicas dependen de una forma de identificación personal. Durante más de 1900 años, los intérpretes bíblicos se preguntaron cómo tal sistema podría ser implementado. ¿Cómo sería posible monitorear todas las transacciones económicas del mundo? ¿Cómo podría una única autoridad ejercer tal control sobre el comercio global? Hoy contemplamos con reverente asombro cómo la convergencia de tecnologías está haciendo posible, por primera vez en la historia humana, exactamente el escenario descrito por Juan. No es solo una posibilidad teórica, sino una realidad emergente ante nuestros ojos. Una vez más, citamos al profeta Daniel, que previó este fenómeno cuando escribió que el conocimiento se multiplicará. Esta explosión de conocimiento técnico ha creado una infraestructura digital global
que conecta prácticamente a todos los seres humanos en un único sistema. Consideremos las tecnologías que están convergiendo rápidamente. Identificación biométrica avanzada que utiliza características físicas únicas, como reconocimiento facial, digital y ocular, para autenticación personal. Estas tecnologías ya no son ciencia ficción, sino parte de nuestra vida cotidiana, usadas para desbloquear dispositivos, acceder a cuentas bancarias y pasar por controles de seguridad. Monedas digitales controladas centralmente están siendo desarrolladas por decenas de bancos centrales alrededor del mundo. Estas monedas no son solo versiones digitales del dinero tradicional. Son programables, rastreables y pueden ser controladas de maneras que el dinero físico jamás podría. Sistemas de vigilancia masiva ahora cubren ciudades enteras con cámaras interconectadas a algoritmos de inteligencia artificial, capaces de rastrear movimientos individuales y comportamientos en tiempo real con precisión cada vez mayor. La fusión de tecnologías de comunicación, identificación y finanzas está creando un sistema donde, potencialmente, toda transacción económica podría ser monitoreada, aprobada o denegada por autoridades centrales. El profeta Sofonías parece haber vislumbrado este momento cuando escribió en Sofonías capítulo 1, versículo 12. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré Jerusalén con lámparas. La palabra hebrea para escudriñar sugiere un examen minucioso, una búsqueda detallada que no deja nada oculto, una descripción notablemente precisa de los sistemas de vigilancia digital de nuestra era. No estamos afirmando que estas tecnologías sean en sí mismas la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis, pero reconocemos con profunda reverencia por la palabra de Dios que por primera vez en la historia humana, la infraestructura técnica necesaria para implementar el sistema descrito en Apocalipsis existe y se está expandiendo rápidamente. Esta constatación no debe llevarnos al miedo, sino a la vigilancia espiritual. Como Jesús nos instruyó en Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lo que vemos hoy no es solo el avance de la tecnología, sino el desenvolvimiento del plan soberano de Dios, conforme fue revelado en las Escrituras. Los sistemas de control que están emergiendo no son accidentes históricos aleatorios, sino señales divinas que marcan nuestra posición en el calendario profético. Como el salmista nos recuerda en el Salmo 124, versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. En un mundo de creciente control tecnológico, nuestra seguridad no está en resistir a la tecnología o escondernos de ella, sino en anclar nuestra identidad y seguridad en el Dios eterno. Esta señal de la convergencia tecnológica nos invita a una mayor conciencia de nuestras elecciones diarias. Cada decisión que tomamos, lo que compramos, lo que vemos, los sistemas que adoptamos, refleja a quien realmente adoramos y servimos. En un mundo que camina hacia un sistema unificado de control, somos llamados a una fidelidad inquebrantable al Cordero, incluso cuando presiones económicas y sociales nos empujan en la dirección opuesta. Señal 6. Israel y Jerusalén en el centro del mundo. La sexta señal profética nos toca con profunda reverencia, pues presenciamos el cumplimiento de promesas divinas hechas hace milenios. Esta señal demuestra cómo el reloj de Dios opera en una escala de tiempo que trasciende nuestra comprensión humana, pero siempre cumple su propósito eterno en el momento perfecto. Cuando Jesús contempló la ciudad de Jerusalén desde lo alto del Monte de los Olivos, vio no solo el presente,
sino toda la extensión de la historia futura de esta ciudad santa. En Lucas capítulo 21, versículo 24, él hizo una declaración extraordinaria: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía contenía un elemento temporal fascinante. La expresión «hasta que» sugiere un periodo definido durante el cual Jerusalén estaría bajo dominio no judío, seguido por un cambio dramático. Durante casi 2000 años, esta predicción se cumplió literalmente, con Jerusalén pasando por las manos de romanos, bizantinos, persas, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos, siempre bajo el control de pueblos no judíos. Entonces, en el siglo XX, presenciamos uno de los mayores milagros de la historia moderna: el renacimiento de Israel como nación. El profeta Isaías, contemplando este evento hace 2700 años, preguntó maravillado en Isaías capítulo 66, versículo 8: ¿quién oyó jamás cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? El 14 de mayo de 1948, esta imposibilidad profética se convirtió en realidad histórica. ¿Tú o tu familia presenciaron este evento histórico? Comparte en los comentarios este renacimiento nacional, después de casi 2 milenios de diáspora global, no tiene precedentes en la historia humana. Ningún otro pueblo mantuvo su identidad cultural, lingüística y religiosa después de tal dispersión y persecución. Como Jeremías profetizó en Jeremías capítulo 31, versículo 35, así dice Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, ocurrió otro cumplimiento profético significativo. Jerusalén volvió al control judío por primera vez desde su destrucción por los romanos en el año 70 de Cristo. Las palabras de Jesús sobre el fin del tiempo de los gentiles comenzaron a cumplirse ante nuestros ojos. El profeta Zacarías, escribiendo siglos antes de Cristo, vislumbró este momento con extraordinaria precisión. En Zacarías capítulo 12, versículo 2, declaró: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor». Y en Zacarías capítulo 14, versículo 2, «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén». Contempla esta pequeña ciudad con menos de 1 millón de habitantes, una fracción del tamaño de muchas metrópolis modernas. Por cualquier lógica humana, Jerusalén debería ser apenas una nota al pie en la geopolítica global. Sin embargo, como fue predicho, esta antigua ciudad se ha convertido en el epicentro de las tensiones internacionales, el foco de incontables resoluciones de la ONU y el punto central de conflictos que involucran a las grandes potencias mundiales. Ezequiel profetizó en Ezequiel capítulo 36, versículo 24: «Porque os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestro propio suelo». Este retorno no es solo un evento político, sino un proceso espiritual que continúa desarrollándose. Judíos de más de 100 naciones han regresado a su patria ancestral, cumpliendo literalmente la promesa de Dios a través de Jeremías. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Jeremías, capítulo 31, versículo 10. Jesús nos enseñó a discernir las señales de los tiempos como reconocemos las estaciones por los cambios en los árboles. En Lucas, capítulo 21, versículo 29, dijo: «Mirad la higuera y todos los árboles». En la tradición profética, Israel es frecuentemente representado como una higuera.
Cuando vemos esta higuera rebrotar después de siglos de aparente dormancia, reconocemos una señal divina de inmenso significado. Este renacimiento de Israel no debe ser visto como mero accidente histórico o coincidencia política. Es el cumplimiento preciso de promesas divinas, demostrando la fidelidad de Dios a su palabra a través de los milenios. Como afirma Isaías, capítulo 43, versículo 12, Dios declara sobre Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. La centralidad actual de Israel y Jerusalén en los eventos mundiales no es solo un desarrollo geopolítico interesante, es un testimonio vivo de la fidelidad eterna de Dios y un indicador profético claro de que estamos viviendo en un momento singular en la historia de la redención. Como dijo el salmista, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122, versículo 6. Señal 7. Proclamación global del Evangelio. Los 6 signos que hemos visto hasta ahora podrían parecer alarmantes, pero el séptimo revela el corazón compasivo de Dios en medio de las transformaciones globales, una perspectiva de esperanza que pocos han enfatizado adecuadamente. Jesús, al describir los eventos que precederían a su regreso, hizo una declaración profundamente significativa en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta profecía no menciona solo un evento local o regional, sino un testimonio global que alcanzaría a todas las naciones. En el griego original, la palabra usada es etnos, que se refiere no solo a países políticamente definidos, sino a grupos étnicos y lingüísticos distintos, cada familia cultural única de la humanidad. Durante casi 2000 años, esta visión de alcance global parecía un sueño distante. Las barreras geográficas, lingüísticas y culturales parecían insuperables. Misioneros dedicados viajaban durante meses o años para alcanzar una sola región, frecuentemente sacrificando sus vidas en el proceso. La traducción de las escrituras a nuevos idiomas podía consumir décadas de trabajo meticuloso, pero en nuestra generación estamos presenciando una explosión de alcance global sin precedentes en la historia humana. La misma revolución tecnológica que promovió las otras señales que discutimos también está acelerando la diseminación del mensaje de esperanza de Cristo hasta los confines de la tierra. Contempla esta realidad extraordinaria. La Biblia completa está ahora disponible en más de 700 idiomas, alcanzando a más del 90% de la población mundial. Porciones de las Escrituras han sido traducidas a más de 3.500 idiomas, incluyendo dialectos antes considerados inalcanzables. El profeta Habacuc parece haber vislumbrado este momento cuando escribió en Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta inundación global de verdad divina está sucediendo ante nuestros ojos a través de medios que generaciones anteriores apenas podían imaginar. A través de Internet, transmisiones de radio, tecnologías móviles y plataformas digitales, el mensaje de Cristo está penetrando en regiones anteriormente cerradas al testimonio cristiano tradicional. En países donde los misioneros no pueden entrar abiertamente, las ondas digitales atraviesan fronteras, llevando palabras de vida a corazones hambrientos. El rey David, hace 3000 años, profetizó este fenómeno en Salmo 19, versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En nuestra era vemos el cumplimiento literal de esta antigua visión. Las líneas digitales y ondas de transmisión llevando el mensaje redentor hasta los lugares más remotos.
Isaías también previó este momento en Isaías capítulo 50 y 2, versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hoy, a través de la tecnología de comunicación global, el mensaje de salvación está literalmente visible en los confines de la tierra. Lo que hace esta señal particularmente conmovedora es la revelación del carácter divino que trae. En medio de guerras, desastres naturales, colapsos morales y sistemas de control emergentes, Dios continúa extendiendo la invitación de reconciliación a toda la humanidad. Como Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta señal nos recuerda que la narrativa profética no es principalmente sobre juicio, sino sobre redención. El fin no vendrá hasta que cada grupo étnico, cada familia lingüística, cada cultura distinta tenga la oportunidad de oír las buenas nuevas de la gracia divina. Incluso en el desenvolvimiento de los eventos apocalípticos, vemos el corazón del buen pastor buscando hasta la última oveja perdida, como Jesús nos enseña en Mateo capítulo 18, versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El cronograma divino para los eventos finales está intrínsecamente ligado a su propósito redentor para toda la humanidad. Esta señal debe inspirarnos no solo a la vigilancia, sino a la participación activa. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este testimonio global final, ya sea a través de oración intercesora, apoyo a traductores de la Biblia, uso creativo de la tecnología o testimonio personal en nuestra propia esfera de influencia. Somos invitados a participar en el clímax de la historia de la redención. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En un mundo tan frecuentemente marcado por noticias de desesperación, esta señal brilla como un faro de esperanza y propósito divino. No estamos simplemente esperando el fin, sino participando activamente en la mayor historia de amor jamás contada, la búsqueda incansable de Dios por sus hijos perdidos en cada tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Cuál de estas 7 señales apocalípticas resonó más profundamente en tu corazón? Comparte en los comentarios cómo esta señal específica se ha manifestado en tu propia experiencia. Aplicación espiritual, transformando el conocimiento en vida. Verdadera razón por la cual compartí estas señales no es para generar miedo, sino para despertar una respuesta que transformará su vida espiritual. Conocimiento sin aplicación es como semilla que nunca es plantada, no produce fruto alguno. Jesús no nos dejó apenas con alertas, sino con instrucciones claras sobre cómo vivir a la luz del conocimiento profético. Cuando Él nos invita a mirar hacia arriba y levantar la cabeza, está describiendo una postura de esperanza vibrante, no de ansiedad paralizante. Como el navegante que identifica las constelaciones no para temerlas, sino para encontrar su camino. Así reconocemos las señales proféticas para navegar con propósito en aguas turbulentas. El Señor nos llama a 3 respuestas principales. La primera es la preparación personal. Esta vigilancia es un cultivo activo de intimidad con Dios a través de la oración, inmersión en la palabra y obediencia diaria. La segunda es la compasión activa.
En el juicio final, Jesús no interroga sobre interpretaciones escatológicas, sino sobre cómo tratamos a los vulnerables, pues en tiempos de polarización y miedo somos llamados a atravesar divisiones con amor revolucionario. Y la tercera respuesta es sobre la proclamación de la esperanza. Pedro describe la profecía como una lámpara que brilla en lugar tenebroso. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. En un mundo saturado de narrativas de desesperación, cargamos el mensaje transformador de que la historia tiene un autor y su final ya fue escrito, glorioso más allá de toda imaginación. Estas tres respuestas forman un llamado integrado y holístico. La preparación sin compasión se vuelve aislacionismo estéril. La compasión sin esperanza se vuelve asistencialismo vacío. La proclamación sin preparación se vuelve verbalismo hueco. Si este video trajo claridad espiritual para su vida, compártalo con alguien que usted siente que necesitaría oír este mensaje de esperanza. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones para continuar esta jornada de descubrimiento profético y preparación espiritual. Estamos apenas comenzando a desentrañar los misterios que Dios reveló para nuestros días.